Voy a invitarles a que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos. I want you to open your Bible in the book of Mark. Mark chapter 10. Verses 13 to 16. Marcos capítulo 10. Versículos del 13 al 16. Y la palabra de Dios dice así. Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. People were bringing little children to Jesus to have him touch them, but the disciples rebuked him. When Jesus saw this, he was indignant. He said to them, let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these. I tell you the truth, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter it. And he took the children in his arms, put his hands on them, and blessed them. Los hijos, los niños, son bendiciones de Dios, ¿verdad? Amén. A veces son dolor de cabeza, también. Pero son bendiciones de Dios. Children are blessings from God. They give us headaches sometimes also, yes. But they are blessings. They are. La Biblia dice que el fruto del vientre es una recompensa de Dios. See, the Bible says the offspring are reward from God. Eso está en el Salmo 127:3. That's found in Psalms 127 verse 3. Imagínense, el fruto del vientre, los hijos que te nacen, son premios que vienen del cielo, que vienen de Dios. Son bendiciones que vienen del Señor. The offspring are rewards. Not only blessings, but also rewards from God. Los hijos, dice también la palabra de Dios en el mismo Salmo, que son como una aljaba. La aljaba es donde el arquero ponía las flechas. Una aljaba llena de flechas listas para el arquero. Imagínense un arquero a media batalla que se le acaben las flechas. ¿Y ahora qué hago? Pero como aljaba llena de flechas son los hijos que el Señor da. The Bible also says that like arrows in the hands of a warrior are the children. Just imagine a warrior that's fighting in the middle of the battle and he runs out of arrows. What is he going to do? But like an arrow in the hands of the warrior are kids, are children, the Bible says. También dice la Biblia que como una rama de vid cargada de uvas es la mesa de tu casa rodeada de tus hijos. The Bible also says that like a fruitful vine full of grapes are your kids around your table. Imagínense. Entonces, una y otra vez encontramos a través de toda la Biblia que los hijos son gran bendición. We found through the whole Bible that children are a blessing. Y si los hijos son tan gran bendición, entonces también son una gran responsabilidad. If our children are such a great blessing, then they're also a great responsibility. They are. Como padres,
como pastores, como maestros, como hermanos mayores en Cristo, as parents or pastors or teachers or big brothers in Christ, we have the responsibility of taking care and teach our kids. Tenemos la gran responsabilidad de cuidar, hermanos, de cuidar y de enseñar a nuestros niños, ¿verdad? Lo acabamos de leer aquí en Marcos. Y este pasaje de la Biblia de donde llevaban niños delante de Jesús se encuentra en Mateo, en Marcos y en Lucas. En los 3 evangelios lo encontramos. This story or this Bible passage is found in Matthew, Mark, and Luke, where the people was bringing little children to Jesus. Entonces imagínense, si lo encontramos en 3 evangelios, debe ser importante, ¿no? So if we find this in 3 of the Gospels, it is important. Ahora, para saber un poquito más de Marcos, que es en donde nos vamos a basar, to know a little bit more about Mark, that's the book we're reading from. Marcos era un joven discípulo, jovencito. He was a young disciple, really young. Todo lo que él escribió, él no vio cara a cara, frente a Jesús. He didn't listen to Jesus. He didn't see Jesus. He didn't know Jesus like I'm right here in front of you. Todo lo que él escribió lo escuchó, mayormente de Pedro. Everything he wrote, he heard from Peter, mostly. Y es bien interesante ver que al igual que Timoteo, jóvenes discípulos aprendiendo, ¿verdad? De ambos se menciona un detalle clave. And just like Timothy, we read about Timothy and we know he was a young disciple also and he did great things. But from both Mark and Timothy, we can find a very interesting fact. ¿Saben de dónde recibieron su fe ambos? ¿Quién me puede decir de dónde recibieron su fe? Los dos. De sus madres. De sus abuelas y sus madres. Both of them received their faith from their moms and grandmothers. Eso es bien interesante, hermanos. Eso nos dice a nosotros que quiénes son los primeros maestros de los hijos. Los padres. This is very, very important because this tells us right here that parents are the first teachers. No podemos esperar que ya mi hijo ya está en edad de ir a la escuela y hay que lo enseñen. We cannot wait till they're old enough to go to school and then pretend they're going to learn everything from school. No, that's not how it works. Así es que, hermanos, hoy vamos a ver 3 razones importantísimas, hermanos, para llevar a nuestros hijos a Cristo, para guiar a nuestros niños a Cristo. We're going to see 3 reasons to take or lead our children to Christ. La primera, es una bendición para los padres llevar a sus hijos a los pies de Cristo. First, it is a blessing for the parents to lead their kids to Christ. It is a blessing. Es una bendición. Miren, read with me again the Mark 10, verse 13. Lean de nuevo conmigo Marcos 10, versículo 13. Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. La gente empezó a llevarle a los niños a Jesús. People were bringing little children to Jesus to have him touch them. Es responsabilidad de los padres y es un privilegio también. It's the parents' responsibility, but it's also a privilege. Del mundo aprendemos que los seres vivientes nacen, crecen, se reproducen y mueren.
Es el ciclo de la vida, ¿verdad? We learn from the world that living creatures get born, grow up, reproduce, and die. And that's it. That's the cycle of life. Pues no es cierto. Nosotros sabemos que hay más para esa vida. Well, that's not true, because we all know that there is more for that life. It's not just a cycle. No es solo un ciclo. Nacer, crecer, reproducirse, morir y viene la siguiente generación. It's not just a cycle. And then let the next generation do the same. No, hermanos, nosotros sabemos que hay más para esta vida y debemos enseñarlo a nuestros hijos. Nuestros hijos no van a aprender si no viene de nosotros. We know there is more for this life, and we have to teach that to our kids. They're not going to learn if it's not from us. Hace rato estaba platicando con René y estaba su niño, cargando a su niño. Entonces lo cargó, el niño se me quedó viendo y yo estaba escuchando lo que él me decía así. Y el niño me miró, se rió conmigo y se puso así también. Y me miraba. Así como yo estaba mirando a su papá con los brazos cruzados, igualito él se puso y me miró a mí y me escuchaba. Los niños van a imitar lo que nosotros hacemos. See, I was talking to René and he was holding his kid and I was listening to him. I was like this. I was standing there like this, looking at him and listening. And his little, it's not even 2, how old is he? 2 years old? 1 and a half, 18 months. He looked at me, he crossed his arms, and he just stared at me just like I was doing to his dad. Our kids are looking, they're watching, and they're going to do what we do. Nuestros hijos, nuestros niños nos están observando, hermanos, hermanas, y van a hacer lo que nosotros hacemos. Y eso es un hecho. Por eso nosotros sabemos, hermanos, como dice Deuteronomio 6, del 4 al 7, que debemos nosotros enseñarles a nuestros hijos a la hora de despertarnos, cuando estamos en la casa, cuando andamos por el camino, cuando hagamos lo que hagamos, debemos enseñarle al niño los preceptos, la palabra de Dios. Deuteronomy 6, verses 4 to 7 says that we have to teach the word of God, the law of the Lord, to our kids when they wake up, while at home, in the road, or wherever you are, whatever you're doing, you have to teach the word of God to your kids. Y esa es una orden que le está dando a los papás. Así es que lo primero, hermanos, debemos de todos tener en cuenta y estar conscientes de que la primera responsabilidad para con los niños viene de los padres, los papás. Que estoy hablándole a los papás ahorita. So this is an order that the Lord gave to Moses. Because the first responsibility of teaching the kids come from the parents. The parents, so I'm talking to you parents right here, right now. You have to teach your kids. También sabemos, hermanos, lo que hay para después de esta vida. No es solo nacer, crecer, reproducirse y morir y ahí acabó la cosa. Nosotros sabemos que hay más allá de esta vida. We also know that there is more after this life. It's not just a cycle. You get born and you grow up and reproduce and die. And that's it. No. We know there is more after this life. Hermanos, cree en el Señor Jesús y así tú y tu familia serán salvos, dice Hechos. Hechos 16:31. Cree tú y tu familia serán salvos. Acts 16:31 says that believe in Jesus as Lord and you and your family will be saved. You and your family will be saved. Because you have to teach your family there is more after this life. You have to teach your kids, your children, there is more after this life. Tenemos que enseñarle eso a nuestros hijos, hermanos, que hay más allá después de esta vida. Que tengan un propósito para vivir, como vimos la semana pasada. La gente sin esperanza, sin una esperanza de lo que hay más allá, viven sin un propósito. Y sin un propósito, viven la vida, la y se va.
We have to teach that to our kids. Like I told you all last week, people without hope live without a purpose in their lives. And if they don't have a purpose in their lives, they live like they feel like. They don't know what to do with their lives. Entonces, esto empieza con los padres. It starts with the parents. Le llevaban niños a Jesús para que los tocara. People were bringing little children to Jesus to have him to touch him. ¿Y quién creen que eran esas personas que los llevaban? Sino sus papás. And who else was bringing the kids if not their parents? La segunda razón, primero, es una bendición para los padres. Es una bendición para los padres llevar o guiar a sus hijos a Cristo. It is a blessing for the parents to take or lead their children to Christ. Segundo, ahí es donde entramos todos los demás. Es responsabilidad de los discípulos permitir que los niños lleguen a Cristo. It is the disciples' responsibility to allow the children to get to Jesus. De los discípulos, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Ahí estaba Jesús enseñando, ¿verdad? A todos, le llevaban a los niños y les decían, no hagan eso. No los traigan. Y Jesús no solo dijo, déjenlos. Jesús se indignó, dice la palabra de Dios. Se indignó al ver eso. See, people were bringing little children to Jesus. And the disciples rebuked him. They were like, no, no. Let him do his thing. And the Bible says, just read with me, verse 14. When Jesus saw this, he was indignant. He got mad. Se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí. Discípulos que están aquí, permitan y dejen que los niños lleguen a Cristo. He got mad and he said, let the little children come to me, said Jesus. So disciples, you and I have to let and allow our children to get to Jesus. Los padres son los primeros maestros, sí, pero los discípulos que debemos de facilitar eso, somos todos nosotros. Parents are the first teachers, yes, but the disciples that have to allow and let that happen are all of us. All of us, every single one of us. Especialmente aquellos que tienen hijos y aquellos que trabajan en el ministerio de los niños. Especially those that have children or those that work or are part of the kids ministry. Todos nosotros somos los que debemos de guiar a los niños en el camino correcto. We all have to instruct our kids on the right path, the Lord's path. And we find that in Proverbs, en Proverbios 22:6, Proverbs 22:6, we find that. Y volviendo al hecho de conociendo un poquito más de Marcos, and going back to knowing Mark a little bit more. ¿Saben que Marcos es el evangelio más corto? De los 4 evangelios, el evangelio de Marcos es el más cortito. The book of Mark is the shortest one among the 4 Gospels. It's the shortest one. Pero es bien interesante saber que a pesar de ser el más corto, es el que más versículos o un pasaje un poquito más largo le dedica a este acontecimiento de los niños llegando ante Cristo. But it is very interesting to note that even though it's the shortest one, it's the one that has more verses for this story of letting the kids come to Jesus. Una de las razones por la que este evangelio es el más corto que los otros 3 es porque Marcos le ponía más énfasis a lo que Jesús hacía en vez de a lo que Jesús decía.
One of the reasons why Mark is the shortest of the 4 Gospels is that he put more emphasis in what Jesus did instead of what he said. Y saben, eso es lo que nosotros debemos hacer. Poner más importancia y valor a lo que Jesús hizo. Y la palabra de Dios nos enseña. So that's what we all should do. We have to put more emphasis in what Jesus did and the Bible teaches. Amén. Entonces, hermanos, ¿por qué debemos de dejar o llevar a los niños a Cristo? Primero, porque es bendición para los padres. So why should we let the children get to Jesus? First, because it's a blessing for the parents. Segundo, porque es responsabilidad de los discípulos, de todos nosotros, permitir que los niños lleguen a los pies de Cristo. Second, because it is the disciples' responsibility, our responsibility to let the children get to Jesus. Tercero, porque es responsabilidad de la iglesia en general. Es que yo no tengo hijos. No dejas de ser discípulo ni ser parte de la iglesia. Es responsabilidad de la iglesia en general. Pero yo no soy parte del ministerio de niños, yo no enseño niños los domingos ni los jueves. No dejas de ser un discípulo ni dejas de ser parte de la iglesia. Es responsabilidad de la iglesia enseñar a los niños del reino de Dios. It is the church's responsibility to teach our kids about God's kingdom. No matter if you don't have children, no matter if you're not part of the kids ministry, you're still a disciple. And you're still part of this church. And it's the church's responsibility to teach our kids about God's kingdom. Verse 15. Versículo 15 dice, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño de ninguna manera entrará en él. I tell you the truth, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter it. Nosotros debemos enseñar lo que hemos aprendido, ¿verdad? Yo no puedo darles algo que no tengo. No puedo enseñarles algo que no sé. We have to teach what we've learned. Because I cannot give you what I don't have. I cannot teach you what I don't know. Entonces, para poder enseñar a nuestros hijos acerca del reino de Dios, debemos saber llegar ahí primero. So in order for us to teach our children about God's kingdom, we have to know how to get there. There's only one way. Y saben que hay solo una manera de llegar al cielo. Cristo Jesús. Creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Creer que Él vino a este mundo, murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Estoy hablando Spanglish aquí. Resucitó al tercer día de entre los muertos. Con poder, y con ese poder nos salva a nosotros. Amén. The only way to heaven, the only way to God's kingdom is Jesus Christ. We have to receive Him as our Lord and Savior. We have to believe that He came to this world and He died for our sins. But at the third day, He rose again. With power and glory. And with that same power and glory, He can save you and your children. Amén. Hermanos, como iglesia no podemos descuidar a nuestros hijos. As a church, we cannot forget our children. ¿Saben por qué? Porque son la siguiente generación. Son el presente de nuestra iglesia porque ya están aquí, pero son la siguiente generación. We cannot forget our children because they are the next generation. Yeah, they're the present of the church because they're here. But they are the next generation. Debemos prepararlos para los años difíciles que vienen para la iglesia. We have
We have to prepare them for the hard times, the hard years the church is going to face. Hay que ser realistas, hermanos. La iglesia empieza ya a sufrir persecución en la escuela. Nuestros hijos lo enfrentan diariamente. Ya están queriendo quitar la ley de que las iglesias sean libres de impuestos, de que la iglesia no tenga que pagar impuestos. Ya están bombardeando a nuestros hijos en la calle, en la tele, en todas partes. Los años de nuestros hijos van a ser más duros que nuestros años de infancia. See, we have to face it. Church is being repressed. Christians are being repressed. And our kids, our children are living that at school, are feeling that at school. Church is being attacked. They want to take the tax-exempt law. The church is part of it. They want to take it from the church because it's not all-inclusive. We don't love everybody. We don't coexist. Our kids are going to face tougher times and years to come. Tougher than ours when we were kids. Nuestros hijos, hermanos, van a enfrentar momentos más difíciles que lo que nosotros enfrentamos. Más duros que lo que nosotros vivimos cuando éramos niños. Y nosotros debemos de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, hermanos. We have to give by grace what we by grace have received. Hermanos, cuando nosotros hacemos eso, traemos bendición sobre nuestras vidas y sobre nuestra iglesia. When we all do this, we bring blessings over our children and over our church as well. Versículo 16 dice, y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Verse 16 says, and he took the children in his arms and put his hands on them and blessed them. Cuando nosotros entendemos que los padres, los papás, somos responsables de llevar a nuestros hijos ante Cristo, when we understand that we as parents are responsible to take our children to Christ, cuando nosotros como discípulos entendemos que debemos de permitir que eso suceda, when we as disciples understand that we have to allow little children to come to Jesus, y cuando nosotros como iglesia, hermanos, enseñamos a nuestros hijos del reino de Dios, and when we as a church teach our kids about God's kingdom, traemos bendición sobre ellos y sobre nuestra iglesia. We bring blessings over them in our church. Así que yo quiero recordarles, papás, mamás, tus primeros discípulos son tus hijos. Son tus primeros discípulos. Te van a ver, te van a observar y van a hacer lo que tú haces. So moms and dads, parents, your first disciples are your children. They're gonna see what you do. They're gonna watch and observe what you do, and they're gonna do pretty much the same. Cuando yo era niño, a mí me gustaba prender todas las luces de la casa por alguna razón. No me daba miedo la oscuridad. No me daba miedo la oscuridad, de verdad, pero me gustaba prender las luces, todas las luces. Y por aquí iba yo prendiendo todas las luces y por acá venía mi papá apagándolas. When I was a kid, I wasn't afraid of the dark a whole lot. But I loved to have all the lights on in my house. Kitchen, living room, bedrooms, everywhere. I used to turn all the lights on. And behind me was my dad turning them off. And you know what? ¿Y saben qué? Mi hija no me conoció cuando yo era un niño, pero mi hija hace exactamente lo mismo. My daughter, Rebecca, she didn't know me when I was a kid, but she does exactly the same.
Va por toda la casa y prende todas las luces. She goes around the house and turn all the lights on. ¿Y saben qué hago yo? Ahí voy atrás de ella apagando todas las luces ahora. And I go behind her and I turn off all the lights. Hermanos, es la ley de la vida. Nuestros primeros maestros son nuestros papás. Y ahora que tenemos hijos, somos maestros de ellos. Our first teachers are our parents. And now that we have kids, that we have children, they learn from us. Aprenden de nosotros. ¿Quién aquí no quiere que sus hijos sean bendecidos? Tell me if you don't want your children to be blessed. ¿Quién aquí sí quiere que sus hijos sean bendecidos? Tell me if you want your kids, your children to be blessed. Amen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? So, what do we have to do? Teach our kids. Enseñar a nuestros hijos. Como padres es una bendición. As parents is a blessing. As disciples, we have to allow that. Como discípulos debemos permitirlo. And as a church, como iglesia, we have to do it. Tenemos que hacerlo. Cuando decimos hijos en el contexto y el lenguaje bíblico, see now another interesting fact. When we talk about children, sons and daughters, en el contexto bíblico, in the biblical context, se refiere o se puede usar esa palabra para un familiar tuyo, aunque sea lejano, que es menor que tú. It is interchangeable. It can be used as a relative of yours that's younger than you. Cuando el rey Saúl le decía a David, hijo mío, when King Saul referred to David as his son, oh, it's you, David, my son. Era porque eran parientes lejanos, descendientes de Abraham. They were related somehow. They were Abraham's descendant. Cuando Noemí se refiere al hijo de Ruth, que era su exnuera, ni siquiera era su pariente ya, pero se refiere a ese niño como su hijo propio, es por lo mismo. When Naomi referred to Ruth's kid, she wasn't even related to her. She was her former daughter-in-law. But yet Naomi referred to that kid as her own child. Así que hermanos, tus hijos y mis hijos son nuestros hijos. So brothers and sisters, your children and mine are ours. Vamos a enseñar a nuestros hijos en el camino correcto, pero tenemos que saber llegar ahí primero. We have to teach our kids about God's kingdom, but we have to know how to get there first. ¿Quieren que sus hijos sean bendecidos? You want your kids to be blessed? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar entonces. Let's stand up. Let's pray together.